Buenos días. Que ya son tardes. La ingeniería ha transformado el mundo durante siglos, ya sea por iniciativa de la sociedad o con su anuencia tácita. Sus creaciones han sido la clave para resolver innumerables problemas y cubrir múltiples necesidades de la humanidad, pero sus obras también suelen tener repercusiones negativas, casi siempre diferidas y a veces imprevistas, sobre nuestro entorno natural y social. Ya lo sé, ya lo sé. Mamá, ¿quién es este señor que me está hablando? Pues la verdad que ni yo mismo lo sé. Siendo sinceros, con honestidad, digamos, sin mentiras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre lo que es la ingeniería? Es decir, lo vemos en los planes de estudios de las universidades, tienen ingeniería esto, ingeniería lo otro, ingeniería en sistemas, ingeniería en civil, ingeniería en lo que se te ocurra, ingeniería en física. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre ciencia e ingeniería? ¿O entre una técnica como podría ser el servicio de plomería y la ingeniería? La palabra viene del latín ingenium, y si bien es cierto que la palabra ingeniería contiene la raíz de gen, que es engendrar, al formarse esta palabra ya no estaba activa en la palabra de referencia en el valor de generación de la raíz. El origen del término hay que buscarlo más allá, sobre todo en el ejército romano, donde ingenium en latín es el carácter de innato y los rasgos psíquicos que han engendrado en el interior de uno, como el talento o ingenio. Pero en el lenguaje militar, un ingenium era una máquina de guerra producto del ingenio humano y que había muchas cosas, una catapulta, una ballesta, etc. En el bajo latín aparecen vocablos como ingeniarius o ingeniator para referirse al soldado especializado que conoce y maneja una máquina de guerra, como el hombre de la máquina, como dice Yvan Novoa. Este es el origen del vocablo francés ingénieur, que luego es prestado al inglés como ingénieur. Así hasta que se hace, digamos bien, un poco un ingeniero que es un maquinista. Con el tiempo se designó no solo aquella persona que conoce la máquina o el artificio constructivo, cualquiera que sea, y lo maneja, sino también aún moderadamente, sobre todo, al que es capaz de diseñar esta máquina, construirla, de manejarla y de mejorarla. Y aquí es donde pierde toda relación semántica con la idea de engendrar. Del otro lado del mundo tenemos a China, y su palabra en chino para ingeniería es gongchun, que se compone del radical gong, que quiere decir trabajo, y del carácter chun, que quiere decir orden y hace referencia al procedimiento o una secuencia para realizar un trabajo. Y a su vez, chun está compuesta por dos radicales, que es el radical del grano y el del maíz, por ejemplo, y chun, que es para mostrar o asumir, que es, digamos, que le da esa pronunciación al carácter. Lo que quiere decir que la palabra es para designar a las personas que trabajaban los molinos de granos y eran capaces de utilizar la molienda, cosa que no está muy alejada, digamos, de la definición que tenemos nosotros acá, de este lado del charco, en Occidente. El diccionario dice: ingeniería, aptitud para coordinar la aplicación de los conocimientos científicos con la técnica industrial en general. También al lado vienen definiciones como ingeniar, que es discurrir, trazar o imaginar. Incluso la de ingeniero, que es perito en construcciones, industria, electricidad, etcétera, etcétera. Ingenio, la facultad para discurrir, habilidad, plantación de caña o de azúcar.
Ingenioso, persona que tiene ingenio. Ingénito, virtud o defecto nacido con uno, y hasta ahí. Pero en realidad, la palabra ingeniería te sorprenderá que no ha sido definida de manera satisfactoria, digamos, en una sola frase. En 1828, el arquitecto Thomas Rebold, presidente de la Institution of Civil Engineers, probablemente fue el primero que hizo este intento, el que se aventuró a poner la palabra ingeniería en una definición y la llamó el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para el beneficio del hombre. Y para esa época la definición era más que apropiada, pues no se había consolidado aún el papel de la ciencia y la tecnología en el quehacer de la ingeniería. Verso sin esfuerzo. Todavía un siglo después, los ingenieros civiles definían su profesión como un arte, el arte de la aplicación práctica del conocimiento científico y empírico al diseño y producción o realización de varios tipos de proyectos constructivos, máquinas y de materiales de uso o valor para el propio hombre, para, digamos, el ser humano, por así de llamarlo. A lo largo de la historia, se han propuesto definiciones cada vez más complejas, por lo tanto más completas sobre la palabra ingeniería. Un ejemplo es la definición adoptada por el Accreditation Board of Engineering and Technology, el ABET por sus siglas en inglés. La ingeniería, que dice así por cierto, la ingeniería es la profesión en la cual el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales adquirido mediante el estudio, la experiencia y la práctica se aplica con buen juicio para desarrollar las formas en las que se pueden utilizar de manera económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la comunidad o en beneficio de la raza de ser humanos, pues. La definición que también se pueden encontrar en internet es la de un ingeniero historiador colombiano que dice así: ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos y de conocimientos empíricos y de prácticas que se aplican profesionalmente para disponer de las fuerzas y de los recursos naturales y de los objetos, los materiales y los sistemas hechos por el hombre para diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, bienes y servicios con fines económicos dentro de un contexto social dado y exigiendo un nivel de captación científica y técnica ad hoc, particularmente en física, ciencias naturales y economía, especial y notoriamente superior al del común de los ciudadanos. Pero si es por definiciones, aquí no paramos, ya que el profesor, el doctor Daniel Reséndiz Núñez, nos relata con gran maestría la definición de Emilio Rosbrook, que es para mi gusto, es uno de los grandes científicos del siglo XX, uno de los grandes científicos mexicanos del siglo XX, que nos regala esta definición, y leo. Emilio Rosbrook, uno de los más destacados ingenieros mexicanos del siglo XX, dio la siguiente definición de ingeniería y de paso hizo una clarificación tan aguda como necesaria del atributo indispensable para que una actividad se denomine como profesión, ya que Rosbrook denomina a la ingeniería como una profesión y hace aquí la distinción entre técnica, ciencia y arte. Lo que antes, digamos, consideraban como arte, consideraban la ingeniería civil, la llegaron a considerar como arte o como una técnica o como algo meramente científico. Emilio Rosbrook hace la distinción entre esas tres cosas y dice así: la ingeniería es una profesión, no un arte, no una ciencia ni una técnica. Estas categorías comparten herramientas, capacidades y propósitos. Sus diferencias son cuestión de énfasis. En un arte, el propósito sobresaliente es la expresión. En una ciencia, el acercamiento a la verdad. En una técnica, el servicio al cliente, y en una profesión, el servicio a la sociedad. Los conocimientos que requiere un técnico se hallan en manuales. Lo que les interesa, digamos, de cualquier problema, de su incumbencia, está ya resuelto. En cambio, para el profesional, cada problema es nuevo.
Esta es mi definición favorita, ya que es una de las más completas y es, digamos, no tan larga como la anterior. Y además encierra la diferencia entre lo que es el arte, que es el mero hecho de expresarse por expresarse. La ciencia es un acercamiento a la verdad. La técnica, digamos, lo que es de su incumbencia ya se halla en los manuales. El profesionista se enfrenta a cada problema es nuevo. Un puente no es el mismo en dos lugares distintos. Varían muchísimas cosas materiales, varía la longitud del puente, varía las condiciones climáticas, varía el tiempo meteorológico, varían muchísimas cosas que, digamos, hace de cada problema un reto nuevo y único. Otro ejemplo que nos plantea Daniel Reséndiz Núñez en su libro es que una clase de automóvil no satisface las necesidades de todas las personas, ni siquiera se adapta a todos los terrenos, ya que cada nuevo modelo que se requiere diseñar plantearía problemas novedosos. Además, los diseños con que la ingeniería responde a las necesidades humanas cambian con el tiempo porque evolucionan conforme la ciencia aporta nuevo conocimiento a la tecnología, nuevos materiales o nuevas maneras de hacer alguna u otra cosa. Otra causa que otorga novedad a cada problema de la ingeniería es la naturaleza humana, que con el paso del tiempo percibe nuevas necesidades o se inclina voluntariosamente por gustos nuevos y variados. Además de que ejerce sobre la ingeniería alguna presión en pro de los cambios y no quedarse estáticos. Incluso algunos pocamente sustanciales. Tal presión y la novedad que introduce a los problemas de la ingeniería pueden tener justificaciones sólidas o tal vez muy cuestionables, pero el hecho es que existen. La naturaleza del ser humano no es estar estática, pues es tener constante innovación, constante avance tecnológico. No podemos estarnos estáticos, no podemos estarnos quietos durante un periodo muy grande de tiempo. Esto va en contra de la naturaleza del ser humano, ya que a lo largo de la historia hemos presenciado cómo desde inventos bastante rudimentarios, por así decirlos, como la rueda, hasta computadores cuánticos, todo no ha sido, digamos, no ha sido una cuestión de suerte. O bueno, sí, muchas veces. Pero el caso es que ahí está la naturaleza del ser humano, que avanza, que no se queda estático, que no se queda quieto. Nosotros somos inquietos por naturaleza. Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que tengo una definición un poco más romántica de lo que es la ingeniería, obviamente apoyada en todas estas definiciones que comparten algo esencial, esta estructura de lo que es la ingeniería, que es tomar los elementos de la naturaleza con los conocimientos científicos y aplicarlos para el beneficio de la sociedad. Y justamente es lo que yo diría que es la ingeniería, un vínculo, un puente entre la ciencia y la sociedad, ya que hay que admitirlo, el interés científico de la sociedad muchas veces es un poco bajo, dado que no ven cómo la ciencia podría impactar en sus vidas. Sin embargo, a través de estas aplicaciones ingenieriles, como son el cálculo de estructuras, el llegar simplemente a la luna, el hacer todos estos descubrimientos, digamos, la tecnología que está atrás de mí con las pantallas, con el internet, con estas luces del micrófono, respaldan lo que son la ingeniería y cómo los avances científicos y la ingeniería y fuerzas de mercado y toda sociedad y todas esas cosas van impactando directamente en nuestra vida. Entonces, yo diría que la ingeniería es ese camino que permite llegar a los conocimientos científicos, a palparlos, a tocarlos, a aplicarlos al beneficio de la sociedad y que la sociedad se dé cuenta de cómo la ciencia impacta directamente en nuestras vidas, que es a través de la ingeniería. Todos tenemos intereses puestos en ingeniería.
pues nadie está excluida de sus beneficios y los riesgos derivados de ella. Por lo tanto, necesitamos saber lo suficiente sobre cómo opera esta profesión, o al menos cuidar sus proyectos que respondan de mejor manera a nuestros requerimientos, tanto los de hoy como los del futuro inmediato. Contribuir a ello en un lenguaje accesible para todos es el propósito del ingeniero. Y ya sabemos lo que es la ingeniería. Te dejo con este perrito. No te olvides de dejarle like, suscribirte, digamos lo que puedas hacer, ¿no? Activar la campana y apoyar este proyecto si te gusta este tipo de contenido. Si no, pues pásaselo a alguien más, tal vez te guste. Recomienda este contenido si te gusta, si no te gusta también. Y nos vemos a la siguiente. Chao.